Ya. Hoy vamos a ver la primera clase de la unidad 2, en donde vamos a comenzar a ver factores que modifican la capacidad de absorción de nutrientes. Y vamos a ver la anatomía histológica del intestino delgado monogástrico. Cómo funciona el intestino delgado. En el caballo puede alcanzar 30 metros de longitud, en el cerdo puede alcanzar hasta 25. Como en todo mamífero e incluso en las aves, está constituido por 3 porciones: duodeno, yeyuno e ilio. Duodeno, que es la parte donde se realiza la hidrólisis, está sujeto a la pared posterior del abdomen por el peritoneo. Yeyuno e ilio, que es la parte más longitudinal, porque es donde los alimentos requieren estar mucho más tiempo en contacto para su absorción, es libre en su borde anterior, pero en la parte posterior está fijo a la parte posterior del abdomen por el mesenterio. Fíjense, en el intestino delgado hay algunas funciones que son importantes. Chamo, tráete café, gracias. No, vale, no vale. A esta edad uno no se amarga. Ustedes que están jóvenes, no. En el intestino delgado se llevan a cabo funciones muy importantes. La primera es la hidrólisis o digestión final de los compuestos que ahí llegan y que no fueron degradados por el estómago. Ahora bien, antes de la hidrólisis ocurren dos fases que también son muy importantes para que se dé la hidrólisis. La fase secretoria, luego se da la hidrólisis y después de la hidrólisis se da la parte absortiva. La parte secretoria para proteger a la mucosa intestinal, se da la digestión final o la hidrólisis, y después la mucosa intestinal contiene una serie de estructuras que la hacen muy apta para la parte absortiva, porque nada hace el organismo si comienza la toma del alimento y la masticación, si comienza o realiza la deglución, llegó al estómago. En los monogástricos, especialmente en el caballo, por el escaso tamaño del estómago, la estrategia es que él pasa rápidamente el alimento para que sea aprovechado en el ciego. Y del estómago pasó al intestino y nada hace el organismo si se hizo la fase secretoria, si se hizo la hidrólisis y si lo absorbió. Y puedan haber causas por las que no se absorben. Causas metabólicas, causas de presencia de parásitos. Entonces es importante en el intestino delgado que se realice la digestión final de los alimentos o de la materia orgánica que ahí llega, pero también su absorción. Bueno, duodeno y yeyuno no tienen límites aparentes o no hay marcada una diferencia, pero se considera que el yeyuno comienza en el mesenterio y entre yeyuno e ilio tampoco hay separaciones aparentes, pero sí hay diferencias estructurales en cuanto a la cantidad, o se ve cómo disminuyen las estructuras sobre todo de absorción. Las estructuras de absorción hacia la parte distal del ilio son más escasas que hacia la parte del yeyuno, donde se une el ilio al intestino grueso, en el caballo, en el ciego, en el perro, en el colon, en el rumiante, en el ciego,
No, está bien, si no tomas que no. Y en el cerdo también se une al colon en la parte derecha. Dijimos que la superficie intestinal realiza dos tipos de funciones: digestión de los alimentos y absorción vital. En la superficie, en la porción o en la parte del intestino, ocurre la digestión final, con el concurso de qué o de quiénes, de la bilis, para emulsionar las grasas que vienen del estómago y que luego las enzimas pancreáticas actúen, sobre todo la lipasa pancreática, sobre esa grasa para poder llevarla a tamaño de moléculas que permitan ser absorbidas. En esta superficie también se encuentra una estructura que se denomina el glucocálice. Sabemos que es el glucocálice. El glucocálice no es más que una capa delgada constituida por una red de proteínas y carbohidratos que se encarga también de proteger al enterocito. Pero el glucocálice también segrega ciertas enzimas disacaridasas y ciertas enzimas peptidasas. Estas enzimas de glucocálice actúan también en la digestión, mejoran la digestión final, mejoran la absorción y producen monosacáridos y aminoácidos, es decir, llevan los polisacáridos, que son complejos, a monosacáridos para que puedan ser absorbidos, y llevan también las proteínas a los aminoácidos. Toda esta parte de digestión se lleva en la parte inicial o duodeno, ¿verdad? Pero, como dijimos ahorita, el intestino también tiene estructuras que lo hacen altamente especializado en la absorción. ¿Y absorción de qué? No solo de estos compuestos, sino agua y electrolitos, que vamos a ver de dónde vienen, de las secreciones pancreáticas y hepáticas y enzimas pancreáticas, y estos monosacáridos y aminoácidos que se obtuvieron gracias a la intervención también de las enzimas del glucocálice. La fase secretoria ocurre antes que la hidrólisis. Y la fase secretoria en el intestino delgado se da porque hay dos tipos de estructuras: criptas intestinales o glándulas de Lieberkühn y las glándulas de Lund. Las criptas intestinales son glándulas tubulosas que se extienden desde la submucosa hasta la mucosa muscularis, que desembocan entre las vellosidades de la membrana del intestino delgado, que son proyecciones digitiformes de 1 milímetro aproximadamente. Criptas y vellosidades constituidas por un epitelio columnar simple, en donde se intercalan células caliciformes. Vamos a ver primero cuál es la función de estas células caliciformes, que no necesariamente es la función de la cripta. La cripta tiene otra función. Entonces la caliciforme va a segregar moco y su número se incrementa del duodeno hacia el ilio. Este moco está constituido por gránulos con mucígeno y tiene capacidad de basofilia basal. ¿Qué es la basofilia basal?
es una respuesta que dan estas células incrementando glóbulos blancos en respuesta a procesos inflamatorios de la membrana intestinal, producto de cólicos, pero también puede dar respuesta a infecciones por parásitos. De acá esto no es, o sea, ayuda en parte a la capacidad de barrera o a la capacidad inmunológica de la membrana intestinal. ¿Qué es mucinógeno? El mucinógeno son gránulas con mucina. La mucina es una glicoproteína que tiende a llevar el pH a ligeramente básico. Se forma parte de la secreción de moco y vamos a ver ahorita para qué, para proteger a la mucosa intestinal. Aunque si bien es cierto, a nivel de duodeno el pH es ligeramente neutro, las enzimas o el jugo pancreático puede tender a bajar o acidificar en algo el pH. Y el duodeno, sobre todo en la parte de unión con el píloro, es susceptible a úlceras pépticas por mal manejo nutricional. Ok, volvamos acá. Las glándulas de Lieberkühn o criptas intestinales, dijimos que desembocan entre las vellosidades de toda la mucosa intestinal. Y ambas, las glándulas de Lieberkühn o criptas y las vellosidades, están constituidas por un epitelio columnar simple que se va dividiendo por mitosis y se va diferenciando. Esas células van empujando y llegan a la porción distal, en donde van a sustituir a los enterocitos que se descaman por la digestión o por la ablación del líquido luminal. Este proceso que lleguen las células distales hasta acá a sustituir otros enterocitos lleva 5 días, es decir, cada 5 días el intestino delgado restituye o renueva los enterocitos para que no disminuya su capacidad tanto digestiva como absortiva, porque los enterocitos, como vamos a ver más adelante, tienen una función de absorción. Función de las criptas. Función de las criptas. Lo de segregar mocos es la célula caliciforme que está intercalada entre el epitelio, eso es otra cosa. La función de las criptas es segregar o producir una solución acuosa que lleva agua y electrolitos. ¿Con qué finalidad se produce esta solución? Para neutralizar la acidez que trae el quimo del estómago hacia el duodeno. En condiciones normales, después que se termina el proceso digestivo, hay una reabsorción por parte de las vellosidades de esta solución. En condiciones que haya afecciones por bacterias o noxas, la secreción puede llegar a superar a la absorción. ¿Y qué sucede o qué crea esa secreción de agua y electrolito? Si va a combatir la acidez, se supone que ya es neutra. Si hay más secreción, entonces el pH del duodeno, aunque es ligeramente básico, se va a incrementar. Al incrementarse, las enzimas pancreáticas, sobre todo proteasas
y disacaridasas no van a funcionar bien. No va a haber una buena digestión, se afecta la absorción de los nutrientes, pero también se estimula la producción de bacterias nocivas en el intestino delgado. Todo lo que pasa cuando hay algún problema que impida que la absorción sea mayor que la secreción. Acá también se encuentran las glándulas de Brunner. Solo en el duodeno hay glándulas. Las glándulas de Brunner son glándulas túbulo-acinosas ramificadas que se encuentran en la submucosa. No llegan hasta la muscularis mucosae como las criptas intestinales. Su función es segregar moco. Este moco va a proteger toda la membrana intestinal del ácido que pueda traer el jugo pancreático. Y su secreción responde en cantidad a la intensidad de los estímulos irritorios o de irritabilidad que puedan ocurrir aquí, producto de la secreción de jugos pancreáticos. Cuando tenemos dietas altas en proteína y el pasaje del alimento en el caballo es rápido, va a llegar mucha proteína acá. Y esa proteína va a hacer que se segreguen más proteasas y se va a segregar ácido que puede causar problemas pépticos. Por eso es que el intestino delgado es susceptible ahí, sobre todo a úlceras por mal manejo de la alimentación. Todo esto que está aquí es lo que les dije ahorita. Aquí hay una imagen de las glándulas de Brunner, las de la derecha, que están acá. ¿Qué hacen las glándulas de Brunner? Primero, que solo hay glándulas en el duodeno. Segregan sinógenos y mucina para mantener el pH más o menos cerca de la neutralidad. Un bicarbonato y glicoproteína, y la finalidad es también ayudar a proteger todo ese epitelio de la acidez que trae el quimo, porque donde no haya protección y toque el quimo, simple y llanamente se van a empezar a producir pequeñas úlceras que se pueden agrandar más, y donde hayan úlceras no va a haber absorción de nutrientes, y es un problema que cómo se resolvería. ¿Cómo resolvemos ese problema de las úlceras duodenales por un mal manejo de la nutrición? Cambiando la dieta, ¿no? Poniéndole más fibra. Pero también tiene que ir acompañado de terapeuta, de aplicación ya de medicamentos, porque la dieta lo que va a hacer es llevar los niveles de secreción a su nivel normal, pero la recuperación ya de esos tejidos necesita ya de aplicación de tratamiento médico, y por eso es que se los digo siempre, en cuestiones de tracto digestivo, tratamiento sin dieta no funciona. Profe, una pregunta. Si hay algún problema con la segregación de bicarbonato por parte del páncreas, ¿se puede contrarrestar con el efecto que tienen estas glándulas de proteger igual la mucosa? La mucosa va a proteger el epitelio, pero ella sola no va a hacer ese trabajo. Exacto. Entonces, si no hay secreción de bicarbonato, hay que mandar medicina que Compensa.
que compense o que impida que ese pH se acidifique. O sea, ellas por sí solas no trabajarían bien en tal caso. Necesitan a juro la colaboración del páncreas. Acuérdense de algo, toda la parte de nutrición, de alimentación y nutrición y de algunas enfermedades, todo eso es factorial, son varios factores, no es uno solo. Es como si nosotros tenemos una úlcera gástrica, no nos vamos a curar nada más cambiando la dieta, tenemos que mandarnos también medicamentos. Y aparte de eso, necesitamos un pH ligeramente ácido. Por lo tanto, ¿qué es lo que siempre nos acompaña con esos problemas de úlcera? ¿Qué mandan? ¿Ah? No, el omeprazol es el protector gástrico que se manda más que todo con el uso de antibióticos fuertes. Pero, ¿con qué necesitamos para mantener ese pH cerca de la neutralidad a nivel estomacal? Bicarbonato. Carbonato de calcio, como el nombre comercial de Malox, bilantados, X. Muchas veces las úlceras a nivel duodenal tienen que ver con problemas de que no se segregan algunas hormonas o algunas enzimas y hay que mandarlo por vía médica, pero hay que manejar la dieta. Si ustedes tienen un problema con un animal, un perro, un gato, con un problema de riñones, ¿qué hacen con el gato? Primero, ¿qué hacen los riñones? Si los riñones están dañados en uno de los tercios, esta filtración disminuye. Y el gato le puedo dar arroz y pasta. El gato necesita proteína cruda para la energía y para crear su estructura. Porque el gato no procesa carbohidratos. Pero corro el riesgo de que como tengo una parte del riñón dañado, la filtración o el nivel de proteína cruda en la dieta me origine después que es metabolizado los aminos que se van a la sangre y si están en exceso se transforman en amonio y esto puede producir una hiperamonemia. Entonces, si voy a tratar esto con medicamentos, tengo que bajar el contenido de proteína y fósforo en la dieta. Entonces tengo que aplicar medicamentos, pero tengo que primero la dieta. Bajar contenido de proteína y fósforo. Sí, señorita, porque si no puedo intoxicar al animal. Y además, eso es hay veterinarios que dicen que no puede ser porque le está quitando proteína al gato, que no sé qué, que el pato, que está bien. Pero es que eso no es eterno, eso es mientras dure el tratamiento. ¿Dónde veo yo que un riñón está dañado o no está funcionando? Ajá, pero ¿qué me aparece ahí algo? Creatinina y urea. Ajá, la urea y la creatina. La creatinina es un desecho del metabolismo muscular que produce creatina. Que llega a los riñones, se oxida, se forma creatinina y se elimina. Si yo veo que esto está alto, algo está pasando en los riñones. Entonces, durante el tratamiento médico se manda una dieta y después a juicio del médico, cuando él diga tráigame su gato dentro de 15 días para hacerle otros exámenes y se vea que los niveles ya están normales, se vuelve a llevar a su gato, al gato a los niveles normales de proteína, de grasa, de fósforo que requiere según su edad. Y eso es todo. Igual con el hígado, sigue otra transaminasa. Okay.
Vamos a la fase absortiva. Ya el organismo en el hígado, antes de la hidrólisis, se realizó la fase secretoria. Esta fase secretoria no la pueden confundir con las secreciones del páncreas ni de la bilis. Son secreciones de las glándulas, las de Brunner y las de Lieberkühn y las de Brunner, con acción protectora. Las secreciones hepáticas y pancreáticas tienen acción digestiva. ¿Okay? Entonces, se dio la fase secretora para proteger a la mucosa para que pueda realizarse la hidrólisis. Se hizo la hidrólisis o la dieta final y entonces viene la fase absortiva. ¿Por qué el intestino delgado a nivel de yeyuno e ilio es altamente especializado en la absorción? Bueno, principalmente porque tiene algunas estructuras o prolongaciones de su membrana en forma de pliegues que lo hacen muy especializado para esa función. Las primeras válvulas yeyuno e ilio. Aquí hay más válvulas o estructuras de absorción, mucho menos glándulas, porque las glándulas se requieren en el duodeno para la digestión. Las primeras estructuras que actúan acá, las válvulas de Kerkin o placas circulares, que son pliegues transversales permanentes, que inclusive vienen desde la lámina propia. ¿Por qué están ausentes en el duodeno inicial y hacia la parte distal, hacia lo último del ilio? Porque ya ahí no hay casi absorción, en el duodeno hay absorción y hacia la parte distal que se va a unir con el intestino grueso, y ahí la absorción baja mucho, entonces por supuesto ya comienzan a estar ausentes. ¿Qué hacen estas placas de Kerkin o válvulas conniventes? Triplican la superficie de absorción. De las válvulas de Kerkin, se producen o se proyectan las vellosidades. Proyecciones digestiformes de 1 milímetro de altura. ¿Qué hacen estas vellosidades? Incrementan en 10 veces la superficie de absorción. Ahora bien, ¿cómo están constituidas estas vellosidades para poder realizar esa función? Epitelio cilíndrico simple, constituido por tejido conectivo laxo, que es un tejido abundante que se origina del mesénquima, que es un tejido que tiene un alto contenido de fibras y que es un tejido que tiene dos funciones principales. Dar estructura a la célula o soporte estructural. Y la otra función importante de ese tejido conectivo laxo es generar una sustancia que se llama secretina. Esta sustancia tiene que ver con la secreción o producción de hormonas. Esas son las dos funciones principales del tejido conectivo laxo. ¿Qué hormonas? En las microvellosidades también están los fibroblastos. Los fibroblastos tienen alto contenido de fibra y ellos tienen gran responsabilidad, sobre todo en la regeneración de tejido dañado o
en la recuperación de heridas. También se encuentran los capilares fenestrados, que son importantes acá, porque los capilares fenestrados son capilares que tienen espacios o poros por donde se permite el intercambio molecular. Y por último tenemos aquí en la parte torácica de la vellosidad los vasos lacteales. ¿Qué hacen los vasos lacteales? Este vaso también se conoce como quilífero. En la digestión de ya final, en el duodeno, se produce un líquido blanco lechoso que contiene grasa, proteína y fibra, ya en forma de glucosa, de aminoácidos y glicerol, y tiene que ser absorbido. Y ese líquido blanco lechoso que ya tiene las partículas que pueden ser absorbidas se denomina kilo. Este kilo necesita ser llevado vía torrente sanguíneo linfático al hígado para luego ser distribuido donde se requiere para los procesos metabólicos. ¿Y cómo llega allá? Este vaso lacteal, que se llama quilífero, es el que se encarga de absorber al kilo, transportarlo a toda la red linfática y sanguínea para llevarlo a el hígado y de ahí ser distribuido. Entonces, la importancia de las vellosidades, además de aumentar la superficie otras 10 veces, es que tiene una serie de estructuras que primero le confieren firmeza o base estructural, luego tiene capilares que permiten esa absorción por tener espacio para ese intercambio molecular, y luego tiene vasos lacteales que están en la parte torácica de la vellosidad para trasladar ese producto de la digestión a donde es requerido para su absorción y metabolismo. Profe, ¿en ese kilo van los kilomicrones? No, los kilomicrones son una cosa. Vamos para allá. Él los traslada a torrente sanguíneo. Sí, cuando lleguemos aquí, lo vemos un momentico, aunque eso lo vamos a ver en la clase de metabolismo. Y luego los pasa al hígado a través del torrente sanguíneo. En la parte apical de las vellosidades se encuentra el ribete en cepillo. El ribete en cepillo, saca el enterocito, un enterocito, y aquí está el ribete en cepillo, que está constituido por microvillis que amplían la superficie de absorción 20 veces más. Cilíndricos, tienen un núcleo basal, tienen el borde del cepillo, tienen el glucocáliz, que el glucocáliz acá también da protección al enterocito, protección contra agentes patógenos y daño físico. Y están las enzimas digestivas que también segregan, que absorben los enterocitos, los aminoácidos que vienen o están en ese kilo, los kilomicrones. Los kilomicrones, acuérdense de algo, primero, con los digestión de las grasas. Actúa la bilis para que luego actúe la lipasa pancreática, para que luego haya una esterificación y una serie de procesos de los ácidos grasos y se forme lo que se llaman las micelas, porque las grasas son hidrofóbicas, no son solubles en agua. El contenido luminal del intestino delgado es acuoso. Por lo tanto, la hidrólisis o digestión de las grasas tiene como principio convertirlas a
electrolíticas, a que puedan estar en la fase acuosa del intestino delgado. Estas micelas lo que hacen es tener aquí los triglicéridos, aquí ellas son polares, al ser polares quiere decir que tienen alguna carga positiva o negativa, y la fase acuosa del intestino delgado, el agua es bipolar porque tiene carga positiva y negativa y pueden unirse por cargas diferentes. La micela ya puede ser absorbida por ese lumen. ¿Y en dónde están las vellosidades? En el lumen intestinal. Y ese lumen intestinal es acuoso. Para pasar estas grasas a la membrana, luego viene otra serie de esterificaciones y de unión con ciertos triglicéridos y forman los kilomicrones. Las micelas llevan las grasas hasta las vellosidades. Para ser absorbida y pasar a través de la membrana intestinal y poder llegar al hígado, que es el principal órgano interconvertor y regente del metabolismo de las grasas, eso tiene que transformarse en kilomicrones. Estos sí son absorbidos y van a ir por vía sanguínea a llevar los ácidos grasos hasta el hígado para su metabolismo. El kilo no tiene que ver nada con los kilomicrones. Pero habíamos dicho que el kilo son proteínas y... Claro, pero es, digamos, el kilo es el resultado que llega al duodeno. Cuando el animal consume el alimento, es un bolo, ¿verdad? Del estómago hacia el duodeno sale un kilo. Y en el duodeno, cuando se realiza la digestión, se tiene glucosa, ácidos grasos y glicerol, y los aminoácidos. Esto es el resultado de la digestión intestinal y a esto se le denomina kilo, que es lo que va a absorber la vellosidad, pero que va a ser transportado a través de ese vaso lacteal que está en la parte torácica. Va a absorber eso. ¿Sí? Okay. Aquí tenemos todo esto, cada uno de estos. Esto es un enterocito, cada palito de esto es un enterocito. Todo esto que está aquí arriba es los microvillis que forman una barrera, sirven para el transporte activo, pero también sirven de protección de la mucosa. En estos enterocitos también hay enzimas digestivas. Y una de las enzimas digestivas que hay ahí, pero es muy lábil porque se desprende fácilmente y se va perdiendo con la edad, es la lactasa. Y esa pérdida de la lactasa con la edad nos hace intolerantes a la lactosa, que es el azúcar de la leche, y no se puede aprovechar. Hay otras enzimas que no son lábiles y que permanecen por muchísimos años más y ayudan a toda esa digestión a nivel del duodeno. ¿Por qué dijo que la lactasa es durable? Porque es muy lábil. La labilidad es, digamos, no es una capacidad, es la tendencia de una enzima a desprenderse fácilmente de los enterocitos. Puede ocurrir también por presencia de noxas, que no son otras cosas que bacterias, bacterias dañinas, bacterias no beneficiosas. ¿Qué? Que los enterocitos producen la lactasa. Sí, ellos producen ciertas disacaridasas también y algunas proteasas, por eso es que ellos junto con el glucocáliz intervienen también, ayudan a la digestión final y a que sea más eficiente y más eficiente la absorción. La enteroquinasa.
también se desprende de la interacción. Que también ayuda a la activación de proteasas para que ataquen a los péptidos que ahí llegan. Ok, entonces fíjense antes de pasar a lo al hígado. Vimos las características del intestino delgado, cómo está constituido, cómo está fijado en la parte de la pared posterior. Vimos que en el duodeno se realiza la hidrólisis, que es la principal actividad y la digestión final, pero que antes de este proceso de hidrólisis ocurre una fase secretoria y después de la hidrólisis ocurre la fase absortiva y que hay una serie de estructuras que intervienen para que la digestión final y la absorción sea más eficiente. La parte secretoria dijimos que es para protección y que primero actúan las glándulas de Brunner, que tienen una serie de características anatómicas de las glándulas de Lieberkühn, que intervienen antes que las de Brunner y que tienen una serie de características anatómicas que se ubican a lo largo de toda la mucosa de la submucosa musculares, y que su principal función es segregar una solución acuosa con electrolitos para neutralizar la acidez que trae el quimo, y que en condiciones normales la absorción de esas sustancias que vimos por aquí, la absorción de agua y electrolitos, y quien los produce, las glándulas de Lieberkühn, debe ser mayor la absorción que la secreción, que si no sucede así, entonces esto basifica el pH, las enzimas pancreáticas pierden efectividad y se altera el proceso de digestión final y el de absorción, pero no solo eso, sino que también se produce o se incrementa la presencia de células de bacterias nocivas. Vimos que estas criptas tienen un epitelio columnar que sufre divisiones mitóticas, que va empujando, se va multiplicando y que cada 5 días sustituye a los enterocitos que se van decamando por la acción abrasiva de todo ese lumen intestinal. Que las glándulas de Brunner son tubuloacinosas, ramificadas, pero que solo se encuentran aquí en la submucosa y que su función es segregar moco hacia esta parte para proteger toda la membrana de la acidez que pueda causar el jugo pancreático. Profe, esa solución acuosa de agua y electrolitos que segregan las de Lieberkühn, eso no tiene un nombre, esa sustancia, ¿no? No secreción acuosa. Ok. Secreción acuosa de Lieberkühn. Vimos el efecto de vasofilia basal que tienen las células caliciformes, que es muy importante para proteger la mucosa intestinal, sobre todo de procesos inflamatorios, producto de cólicos o de procesos de infección producto de parásitos. Después que vimos la función de las glándulas de Lieberkühn, trabajan las glándulas de Brunner, que llegan hasta la submucosa, que segregan moco para proteger a toda la membrana intestinal, pero que su secreción va en función de los estímulos de irritabilidad que reciba el intestino. Se me olvidó decirle, otra función secundaria pero importante que tienen las criptas intestinales: isotonía del contenido luminal con el plasma. ¿Qué es la isotonía? La isotonía no es otra cosa que igual concentración de sustancias con
igual presión osmótica. ¿Y qué hace eso? Que entre el lumen y el plasma, al no haber diferencias en la presión osmótica, no hay migración de compuestos ni del plasma hacia el lumen ni del lumen hacia el plasma. Si se pierde esa presión osmótica, esa isotonía, también esto causa problemas de salud. Eso pasa con El plasma. con las del La del liver. O sea, que las mismas cantidades de partículas que están cuando referimos a contenidos luminales, la ingestan. No, el contenido luminal está constituido en parte por el agua y la comida de ingesta, el quimo que llega. Entonces, cuando tiene igual presión, o igual concentración de sustancias, no hay migración. Acuérdense que dentro del organismo todo se mueve por diferencial de presión. Entonces tenemos esa es la principal causa, porque el pH también puede causar alteraciones, pero ya más en reacciones que en La isotonía se refiere al equilibrio a la concentración de sustancias que tienen igual presión osmótica y que unas se encuentran en el lumen y otras se encuentran en el plasma y no hay migración. O sea, como que el contenido luminal no puede entrar al vaso sanguíneo. Precisamente, y de allá para acá tampoco sale. ¿De qué hacíamos? Bueno, ustedes tampoco tienen tecnología. Uno cuando estaba chamo le echaba sal con 7 cuerdas, el 7 cuerdas se deshidrataba porque simplemente se altera esa isotonía y empieza a deshidratarse por la sal y se coge y se muere. Bueno, acá vimos cómo está constituido ese moco y qué es lo que hace, el pecho cerca del lado de la basicidad. Vimos la constitución, no tanto de las glándulas del Kerki, pero sí de las vellosidades y la función de cada una de estas estructuras o partes que constituyen a toda la vellosidad. Los enterocitos, el papel del glucocali, que es muy importante, y cada una de estas estructuras, cómo amplifica la superficie y capacidad de absorción, y eso hace de la mucosa intestinal una estructura altamente especializada en la absorción. En cuanto al hígado, la glándula más grande del organismo, representa 1 a 1.5% de todo el peso corporal. Pongamos en un caballo de 450 kilogramos por 1.5%, por favor. Me dice. Por 50 por 1.5 hace Por 1.5%. 6,75. 6,75 kilogramos de peso del hígado. Un caballo con este peso. Entonces es la glándula más grande de todo el organismo. Importante, el hígado recibe todo el tiempo 13% de la sangre que tiene el organismo animal y el nuestro. Recibe sangre oxigenada y recibe sangre rica en nutrientes. La rica en nutrientes, vena porta hepática, la rica en oxígeno por la arteria hepática. El hígado, constituido por lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Cada lóbulo está constituido o tiene 8 segmentos. En cada uno de estos segmentos hay lo que se llaman lóbulos, que son tubitos
que luego se unen a unos de menor diámetro, y estos de menor diámetro se unen a unos de mayor diámetro y forman el conducto hepático común. ¿Qué hacen estos lóbulos o lobulillos y estos conductos de menor diámetro que estos y este conducto hepático común? Recogen toda la bilis que forman o que producen las células hepáticas. Luego de este conducto hepático común se lleva a la bilis y de la bilis al duodeno por el conducto biliar común. Bueno, aquí hay alguna estructura, pero lo más importante es que sepamos que está la arteria hepática, la vena porta, el conducto biliar vesícula y el conducto hepático común que se forma por todas esas estructuras de lóbulos y cilindros más pequeños. Y ahí tenemos lo que se llama el hígado graso. El hígado graso no es que el hígado se recubre de grasa. El hígado graso es que el hígado, al ser el órgano interconvertor y principal rector del metabolismo de las grasas, tiene que absorber las grasas que llegan vía sanguínea y van llenando todos estos vasos. Cuando el exceso de grasa es más grande que la metabolización, todo esto se obstruye y es cuando se denomina hígado graso. Y si eso se obstruye, no hay salida de la bilis. Y la bilis no solo es importante para la dieta de las grasas, sino que permite trasladar desechos tóxicos del hígado para transportarlos fuera del organismo. Entonces, ¿qué sucede si tenemos toda esa red de lóbulos y lobulillos infiltrados por grasa? No hay procesamiento de nada y puede haber una intoxicación. De hecho, bueno, ahí nos empezamos a poner histéricos amarillos y después vendrán los procesos de intoxicación a los que vayan a suceder. Entonces, fíjense, el hígado tiene muchas funciones, pero las principales funciones que tiene el hígado, o las que abarcan muchas de esas funciones, son estas tres. Primero, regula todos los niveles químicos de las sustancias que están en la sangre y produce la bilis que sirve para transportar desechos desde el hígado. Esta es la primera función importante del hígado. La segunda, dijimos que el hígado todo el tiempo tiene 13% de la sangre. Esa sangre viene del estómago y de los intestinos. Y cuando llega al hígado, el hígado la procesa, la descompone y la equilibra. Y también el hígado produce cierta cantidad de nutrientes. Produce vitaminas, ¿no? Vitaminas también. Y colabora con el sistema inmunológico. Ahorita vamos a ver eso. Y la última o la tercera función importante del hígado, metaboliza los medicamentos para que el organismo los pueda usar sin problemas de toxicidad. Por supuesto que el hígado tiene, como todo órgano, tiene una capacidad. Cuando se sobrepasa esa capacidad, vienen todas las enfermedades y todos los problemas que pueda haber con el hígado. Entonces esas son las tres principales funciones del hígado. Vamos a ver algunas que están involucradas o contenidas en eso. Producción de bilis. ¿Para qué? Para la digestión de las grasas, pero además para transportar los desechos. Producción de ciertas proteínas, y esas proteínas van a dónde? Al plasma sanguíneo. Y si van al plasma sanguíneo, mucho de los glóbulos blancos o de los componentes del sistema inmunológico del organismo del animal nuestro están constituidos por algún tipo de proteína. El hígado, al manejar todo lo que es grasas, ayuda a la producción de colesterol.
pero también de proteínas especiales que permiten el transporte de las grasas del hígado hacia donde se requiere. ¿Y cuáles son esas proteínas especiales? ¿Cómo? El hígado produce colesterol, La globulina. pero también produce ciertas proteínas especiales para el transporte de las grasas. Albúmina. ¿Cuáles son esas proteínas especiales? Albúmina y globulina. Las proteínas Plasmáticas. Las plasmáticas. Las plasmáticas. Las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Estas llevan el colesterol a donde se requiere, las de baja densidad, a donde se requiere. Y estas retiran el exceso de arterias o de tejido y se impide algo que es bien importante, como el endurecimiento de las arterias y la arteriosclerosis, que es por donde va la sangre oxigenada. Entonces, el hígado, además de metabolizar y producir colesterol, genera estas lipoproteínas que sirven para el transporte de colesterol, que es lo que los médicos llaman que este es el malo y este es el bueno, pero generalmente se requiere de los dos, solo que se requiere que este esté en mayor cantidad y este en menor cantidad. Profe, ¿puedes explicar otra vez la función del LDL y el NASH? Estas son las lipoproteínas de baja densidad, por sus siglas en inglés. Así no es, ¿vale? Lipoproteínas LDL y HDL. Las de baja densidad y las de alta densidad. Las de baja densidad se encargan de llevar este colesterol o las grasas que produzca el hígado a los tejidos para que sirvan de reserva. Y las de alta densidad pasan después retirando todo el exceso que haya quedado para evitar acumulación y endurecimiento de arterias. Ahora bien, por ejemplo, ¿Y dónde le llevan todo eso? sí, por ejemplo, tenemos la L-carnitina, que es un producto de un aminoácido. La L-carnitina tiene que ver en el metabolismo de las grasas, introduciendo los ácidos grasos de cadena larga dentro de la mitocondria para que haya su metabolismo a nivel de celular. Cuando la gente hace ejercicio, sobre todo un caballo de carrera, se produce más L-carnitina. La L-carnitina lo que va a ir es va a mandar a las lipoproteínas de baja densidad junto con las grasas y el colesterol, y las de alta densidad se van a incrementar para traer esa reserva de grasa y que a través de los ácidos grasos se produzca toda la energía que el organismo requiere. Por eso es que a los deportistas les mandan mucho L-carnitina sintética. Sí. Igual que a los niños, les mandan bastante. Sí, bueno, como están en crecimiento, evitar la acumulación de grasa. Dice que ayuda a ganar masa muscular, ¿eso es cierto? ¿Ah? Que ayuda a ganar masa muscular. No creo, porque ya lo que produce es energía. La creatina sí. Sí, pero... La creatina sí, porque la creatina forma parte del metabolismo muscular. ¿Okay? Pero la creatina es más para el traslado de energía. Pero hay muchos medicamentos que lo venden así, pues a nivel de farmacia, lo venden como para ganar peso, ganar masa muscular. No, eso es lo que está relacionado. Si tú de repente te gusta trotar, Exacto. y estás corriendo 45 minutos y tienes 45 minutos sin comer de algún lado, otra función. O sea, me imagino que lo que facilita es utilizar Del hígado realizar la glucogénesis, pero también la glucogenólisis.
Glucogénesis es el paso de glucosa en exceso al glucógeno para almacenarla, y la glucogenólisis, cuando se requiere glucosa, se actúa sobre el glucógeno y se produce glucosa para producir energía. Regula los niveles de aminoácidos en sangre, lo que les decía. Al regular los niveles de aminoácidos en sangre, que está regulando el hígado, pero que también lo puede hacer los riñones. Bueno, los riñones filtran, pero este lo regula. Que no haya exceso de grupos aminos en sangre y no vaya a haber problemas de intoxicación por amonio. Procesamiento de la hemoglobina para el uso del hierro. En el caballo es muy difícil ver que haya anemia, porque los glóbulos rojos o parte de la hemoglobina que mueren, el caballo y la danta reciclan el hierro y vuelven a mantener sus niveles de hemoglobina, a menos que haya un cuadro infeccioso o sangrado interno o derrames internos. Por eso es que es difícil ver un caballo con anemia. ¿Nosotros no reciclamos el hierro? Nosotros no, desgraciadamente no. ¿Por qué? ¿Por cómo sucede? Bueno, porque no tenemos nuestro organismo no tiene digamos, como la función. Simplemente, ¿cómo sucede esto? ¿Qué es la hemoglobina? ¿Cómo está constituida la hemoglobina? Hierro, cobre y cobalto. Este garantiza la absorción, no la absorción, sino el transporte de este hacia los músculos y que lleve oxígeno y energía. Y este interviene en el metabolismo llevándolo de ferroso a férrico, que es la forma en que las transferrinas lo pueden trasladar por la sangre para formar la hemoglobina. Por eso que si tenemos anemia y nos mandan solo hierro, no hacemos nada. Lo de la vitamina B12 es lo que les expliqué en el semestre, que es la anemia megaloblástica. ¿Okay? Y que la vitamina B12, aparte de ir con selenio, si no va con cobalto, tampoco hace nada. Ah, viste, por eso yo había pensado. Ya va con selenio, va con cobalto, va con las dos. Sí, pero el cobalto lleva selenio, claro. Estoy diciendo que el profe mencionó el cobre. ¿Se los dije o no se los dije? Pero el cobre no tiene nada que ver con la vitamina. Pero lo mencionó. El cobalto es Pero no se pueden el seleccionar pilar donde se va a formar la estructura de la molécula de vitamina B12. Sin esto, Sin El ese no hay. selenio, ¿qué es lo que hace específicamente? Ah. El selenio, ¿qué es lo que hace ahí específicamente? el selenio ayuda a la absorción de la vitamina 12. Absorción. Pero no es el principal. El principal es ¿Cómo estaba formulada la No, pregunta, ¿cómo? chicos? Ya va, espérense una cosa. No quiere decir que el cobalto o el selenio no tengan funciones, solo que el cobalto es el pilar donde se forma la estructura de la molécula de vitamina B12 y el selenio ayuda en parte a la absorción. Entonces, si nosotros tratamos como médico veterinario cualquiera de estas dos, sin esos microelementos no estamos haciendo nada. Profe, ¿y el papel del selenio con la vitamina E sí es como de... O sea, es como la vitamina D con el calcio, ¿cierto? Ya vamos por otro. Ahora estoy dudando. No, ya vamos por otro. Para mí que era el selenio. La vitamina D. Yo puse cobalto. No, ya vamos para allá. Esperen un momentico. Tengo que nos acordamos de su clase. Ok, conversión del amonio tóxico en urea. Bueno, la urea tiene un resultado de que del metabolismo de las proteínas, y en rumiantes la urea forma parte del ciclo del nitrógeno y regresa a la saliva y se puede usar. El monogástrico tiene que eliminarse. Profe, ya va, no entendí muy bien esa parte. O sea, en rumiantes la urea se utiliza. En rumiantes la saliva tiene mucina, tiene urea, tiene magnesio, tiene cloro, tiene potasio. Esa urea se usa en parte para proteínas sobrepasantes, es decir, que pase como fuente de nitrógeno el duodeno, pero
también la flora bacteriana del rumen la degrada y produce también parte de proteína endógena. Entonces, parte de esa urea se degrada, se pierde por orina, pero otra regresa por la rumia a la saliva y vuelve a ser utilizada y forma el ciclo del nitrógeno en el rumiante. En monogástrico no. Y se escucha muy bonito. Depuración de fármacos y sustancias tóxicas, ya lo vimos en la primera función, en la tercera función del hígado, y eso es lo que ayuda a muchos deportistas que se inyectan esteroides. El tema es que eso no lo controla un médico, sino que como es ilegal ellos lo hacen escondido y muchas veces se ponen más de la cuenta y terminan dañando el hígado. ¿Regula la coagulación sanguínea? Bueno, por supuesto que sí, por todo lo que hemos hablado ahorita. ¿Resiste a las infecciones? Claro, cuando vimos aquí en producción de virus, producción de proteínas para el plasma sanguíneo. Entonces, también produce suple de proteínas para que el sistema inmunológico se fortalezca y, por supuesto, contrarresta infecciones. Bueno, la depuración de la bilirrubina, y por último, el hígado va a eliminar compuestos tóxicos a través de dos vías: bilis y sangre. Los subproductos que van a la bilis van al intestino delgado, intestino grueso, y se eliminan por las heces. Los que van a la sangre, los sanguíneos, van a los riñones y se eliminan por la orina. ¿Preguntas? No sabía que la bilis